Tomando como punto de partida lo ocurrido en el 2006, aquel año Barcelona ganó la Champions League reposicionándose como uno de los mejores clubes del planeta. Con Ronaldinho como principal referente, luego el conjunto culé sufrió eliminaciones en las siguientes dos ediciones ante Liverpool y Manchester respectivamente, enmarcadas dentro del contexto de las denominadas derrotas dignas. Lionel Messi continuó el legado del 10 brasileño instalando al Barça ya definitivamente entre los grandes del fútbol mundial al levantar la orejona del 2009, transformando a la escuadra blaugrana para siempre en el imaginario popular como un equipo de temer. Sin embargo, sus actuaciones en el máximo torneo continental se caracterizaron más por los papelones y sus caídas difíciles de explicar que por haber terminado con la frente alta. Por eso repasamos las pechadas legendarias del Barcelona y la excesiva cantidad de veces que terminó con el culé roto en la UEFA Champions League. El vigente campeón accedió a las semifinales del año 2010, teniendo como rival al Inter, un equipo que, teniendo en cuenta la instancia donde se lo cruzó, parecía ser accesible, cosa que se estaba confirmando cuando Pedro abrió la cuenta para Barcelona en el Giuseppe Meazza y el trámite del partido era favorable para el visitante. Pero llegando al cuarto de hora de la segunda parte, el conjunto dirigido por Mourinho lo dio vuelta pasando a ganar 3-1, por lo cual los de Pep Guardiola tenían que remontar esos dos tantos de diferencia en el Camp Nou. Sin embargo, la escuadra italiana, que jugó más de una hora con un hombre menos por la expulsión de Thiago Motta, estuvo más cerrado que culo de muñeca y el solitario gol de Piqué a falta de 5 minutos para el final no le alcanzó al Barça para clasificar, terminando con el sueño de dar la vuelta en el Santiago Bernabéu. El título sí llegó en el 2011 y un año más tarde los catalanes, con Messi cagando a goles a todos, nuevamente llegaron a la semifinal, donde tenían que medirse con el Chelsea, otra vez un rival ampliamente accesible en los papeles. No obstante, en un partido donde Barcelona se cansó de desperdiciar situaciones para convertir, los ingleses sorprendieron a todos y el por entonces monarca de la competición terminó cayendo por la mínima diferencia con un tanto de Drogba. Una semana más tarde, en la revancha, el conjunto de Guardiola ya había dado vuelta a la historia en la primera etapa, pero un gol de Ramírez para los Blues, que ya estaban con uno menos por la expulsión de Terry, lo estaba dejando eliminado por la plusvalía del gol de visitante. El 10 argentino tuvo la clasificación en sus manos con un penal, pero la dilapidó al comerse un travesaño. Y para terminar de cagarla, el Chelsea al final logró empatar 2-2 con el Niño Torres, que ese año no le metía un gol ni a un arco iris. De esta manera, el último Barcelona de Pep quedó tristemente afuera como local contra un equipo muy medio pelo. En la edición siguiente, lo del equipo culé ya entró en el terreno de lo papelonesco, cayendo otra vez en la semifinal, lugar donde esta vez había llegado ya sin tanto lujo. Aún así seguía siendo uno de los mejores equipos del mundo y la ilusión de reconquistar Europa estaba latente, hasta que se cruzó con su bestia negra, el Bayern Múnich. Los alemanes se enojaron y en la ida aplastaron a Barcelona goleándolo por 4-0 en el Allianz Arena, en una jornada donde Thomas Müller comenzaba a erigirse como una especie de padre no reconocido de Lionel Messi al marcar 2 tantos. Así y todo, había tanta fe en ese plantel catalán que un ambiente de remontada rondaba en el Camp Nou, pero el mismo duró menos que un pedo en una canasta al confirmarse que el astro argentino no sería de la partida, al no recuperarse de una molestia. El desenlace fue casi el mismo que en el partido inicial, porque el Bayern volvió a imponerse con categoría y limpió como visitante al Barça ganando por 3-0 con un gol en contra de Piqué incluido, logrando entonces un resultado global de 7-0 que fue el más abultado en la historia de una semifinal de Champions. En 2014, tras dejar en el camino al City, la eliminación llegó en cuartos de final, y es una pecheada porque fue contra el Atlético de Madrid, equipo al que por la Liga Barcelona estaba acostumbrado a clavarle de a 4 o 5 goles un domingo cualquiera. Pero por la Champions sucumbió ante el conjunto del Cholo, que logró en el Camp Nou un valioso empate en un tanto, y luego como local durmió de entrada a un Barça muy light con un gol de Coque a los 5 minutos, con lo cual los del Tata Martino nunca pudieron reaccionar y marcharon para su casa.
En 2015 la alegría retornó a Canaletas, producto de haber levantado nuevamente la orejona, pero un año más tarde el campeón volvió a repetir el modus operandi de caer ante el Colchonero en cuartos de final, en una serie que si hubiese sido por Copa del Rey la hubiese superado sin inconvenientes. El equipo, que contaba con tal vez el mejor tridente de la historia del fútbol, ganó en la ida por 2-1 con un doblete de Luis Suárez. Pero en la vuelta, haciendo valer aquel gol de visitante, Griezmann dio vuelta a la serie para los de Simeone, que terminaron de liquidar el encuentro con otro tanto del francés de penal sobre el final, ante un apático Barcelona. En 2017 se confirmó que el principio del fin de la época blaugrana más gloriosa había llegado, cuando luego de remontar un 0-4 de forma épica, más algún ayudín normal contra el PSG, el equipo catalán se desinfló a la hora de enfrentar a una Juventus completamente ganable. Los italianos se impusieron con autoridad en su casa con un inapelable 3-0 de la mano de Paulo Dybala, que atravesaba su mejor momento y asomaba con ser una especie de sucesor de Messi, aportando un doblete en el arranque del partido. En la revancha, con todas sus figuras en la cancha, los dirigidos en su última temporada por Luis Enrique no pudieron hacer un joraca en un encuentro donde no pasó nada, y sin poder salir del 0-0 Barcelona quedó amargamente eliminado casi sin luchar. Con la llegada de Valverde, el DT irradió toda la depresión de su rostro a su equipo, que protagonizó lo que hasta ese momento era la pechada más humillante al ser eliminado inesperadamente por una Roma más que chota. La serie de cuartos de final parecía ser un trámite, y aquella presunción se confirmó cuando en la ida los culés se alzaron cómodamente victoriosos por 4-1, por lo cual absolutamente nadie podía imaginar lo que iba a pasar en la vuelta. En la capital italiana, Seco mojó de entrada poniendo en ventaja al conjunto local, dándole una mínima esperanza a los romanos. Ya en el segundo tiempo, el gol de Daniele De Rossi le llenó el culo de preguntas al Barça, aunque si el visitante marcaba un gol sentenciaba la historia. Pero el cagómetro llegó a su pico máximo y con un histórico gol de Manolas, a 8 minutos del final la Roma logró una remontada fuera de todo tipo de cálculo, confirmando que lo de Barcelona flaqueando en este tipo de instancias ya era algo serio. De todas formas, el Barça se superó a sí mismo y lo que hizo en 2019 fue sin dudas una de las pechadas más grandes de la historia del fútbol en su totalidad. El equipo, que tenía a Messi como su absoluto líder y figura, llegó hasta las semifinales, donde despachó al Liverpool con un 3-0 que parecía ser lapidario, con un tanto de Suárez y 2 del mejor del mundo, uno de ellos con un tiro libre imposible. Podrían haber sido 4 y ya directamente planificar el viaje a la final, pero el tereso de Dembélé se lo comió insólitamente solo frente al arquero. No obstante, la remontada en Inglaterra parecía depender de un milagro, y más aún con las ausencias de Firmino y sobre todo Salah en el conjunto local. Así y todo, Barcelona se cagó todo con el ambiente de Anfield, y los de Klopp en menos de una hora de juego ya habían puesto la serie 3-3. Ni hablar que un gol como visitante en cualquier momento podía liquidar todo intento heroico de Liverpool, que aprovechó cómo durmieron los catalanes a la salida de un córner y apareció Origi para clavar el 4-0, o lo que es lo mismo, el 4-3 en el resultado global, con el cual los dueños de casa se remontaron al Barcelona. Sin embargo, esa caída fue honrosa si se la pone al lado de la ocurrida en 2020 por la recordada Champions pandémica, donde la etapa de definición se disputó a partido único en Lisboa. Allí lo esperaba el Bayern Múnich para enfrentarse en cuartos de final, y esta vez los alemanes le pasaron a ese ojete destrucción total, derrotando al equipo del sanatero de Quique Setién nada menos que 8-2. Los bávaros golpearon de entrada con un gol de Müller, aunque el Barça recibió como un halago el gol en contra de Alaba, pero pronto los goles empezaron a caer como una catarata que llenaron la canasta azulgrana, y para peor los dos últimos los hizo Coutinho, jugador que Barcelona pagó 160 palos al pedo para luego cederlo y que complete esta humillación de proporciones bíblicas. La del 2021 fue la última Champions de Messi junto al equipo de toda su vida, y al enfrentar en octavos al PSG esto ya no fue pecheada, porque el club de los jeques directamente le pintó la cara. Acá lo grave es que los dirigidos por Koeman fueron ultrajados como local, donde luego de ir ganando con un tanto del argentino, los parisinos dieron vuelta a la historia con un triplete de Mbappé para prácticamente sentenciar la serie. En la revancha, después de clavar el 1-1 con un tremendo golazo, Messi falló un penal y ese mínimo atisbo de ilusionarse con una remontada se desvaneció, dando paso a lo que se venía, que era aún mucho peor.
porque con la llegada de Xavi los de Cataluña no pudieron ni superar la zona de grupos. Dado que al igualar en 0 recibiendo al Benfica, Barcelona se veía obligado a ganar en Múnich en la última jornada para poder clasificar a octavos sin depender de nadie ante el Bayern, con quien ya se había comido una tricota como local. Así que lógicamente los alemanes abusaron del culé con Müller como bandera, quien abrió la cuenta de un partido que ganó con facilidad nuevamente por 3-0. Un año después se repitió la misma historia, pero peor aún, porque la tempranera eliminación se produjo en la fecha 5 de la fase inicial y otra vez a manos del Bayern Múnich. Con la soga al cuello, Barcelona se veía obligado a derrotar a los alemanes, con quienes ya habían perdido 2-0, y por lo tanto lógicamente estos se volvieron a enojar ganando esta vez por 3-0, mandando a los de Xavi a naufragar por el inframundo de la Europa League. Dale, vamos a salir fuerte, dale, vamos, Van a salir a apretar ahora. vamos a jugar para adelante que se puede. No nos metamos nosotros solos atrás, dale, la concha de valor, dale. Vamos a hacer un gol, la puta madre. Vamos saliendo, vamos. Hay que hacer un gol, hay que hacer un gol. Que no lo dejen meter la gente por un par de gritos, que no lo dejen meter, dale. Dale, vamos. Vamos para adelante, dale. Vamos gente, vamos, traemos un pasito, no dejemos desaprovechar esta oportunidad, dale que estamos ahí. Vamos a salir fuerte, recordamos, lo de Roma fue culpa nuestra, de nadie más, que no pase lo mismo. Eso fue culpa nuestra, de nadie más. Se pone en su campo, chavales, en su campo. Deja hacerles sufrir. ¡Una